Malvinas va a pasar, sobre todo en el siglo XX, a ser una parte inescindible de la identidad nacional argentina, rodeada de una fuerte emocionalidad, parte de un nacionalismo cotidiano, diríamos. Es decir, es toda una serie de valores, de sentimientos, de prácticas que están asociadas a Malvinas como una suerte de síntesis de lo que es ser argentino. Algo que está asociado a esta cuestión Malvinas o a la causa Malvinas, que es esta idea de darla por presupuesta, es decir, que exista un conflicto diplomático con el Reino Unido por las islas no implica que necesariamente o automáticamente la sociedad se haya hecho eco de ese reclamo. Una relación directa con la construcción del Estado Nacional y de una identidad nacional fomentada desde el Estado, pero también, como vamos a ver luego, construida desde abajo, ¿no? 1982, independientemente de toda la propaganda oficial que obviamente rodea a la Operación Rosario, posteriormente a la guerra, hay también una respuesta positiva de la sociedad, porque ya esa sociedad venía contemplando en por lo menos los 15 años previos la posibilidad de una acción armada como estrategia más adecuada. Hola, bienvenidos a Charlando de Historia, el video podcast del Instituto Ravignani. Hoy vamos a estar charlando con Marinés Tato sobre la construcción de Malvinas como un objeto de estudio y de demanda nacional. Es decir, no vamos a ver la guerra, vamos a ver qué pasa antes de la guerra. Marinés es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del CONICET, es también directora de la revista Historia y Guerra aquí en el Instituto Ravignani, y te dirige aquí también el grupo de estudios históricos sobre la guerra, GEIGE, desde hace ya bastantes años. Es profesora adjunta en la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Sociales de la UBA y también da clases en eh, la Universidad de la Defensa Nacional, en la Escuela Superior de Guerra. Ha escrito muchos libros sobre Malvinas, es quizás la especialista más importante en historia social y cultural de la guerra en Argentina, especializándose sobre todo en Primera Guerra Mundial y Malvinas en particular. Ha escrito varios libros sobre Malvinas, por citar solamente dos: Malvinas y las guerras del siglo XX, junto con Germán Soprano, editado por Teseo, y Falkland Malvinas 1982, Wild to Size, donde trabaja justamente, editado por Routledge, con historiadores británicos, que también es una rareza o algo nuevo, digamos, en este campo. Bienvenida nuevamente, Marinés. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Y quería empezar con una pregunta, siento de grano. ¿Cuándo aparece Malvinas como un tema en la opinión pública, en la opinión política, como una demanda, como un tema central en- en nuestra sociedad? Bueno, eso requiere hacer una distinción, ¿no?, entre lo que sería la cuestión Malvinas en tanto conflicto diplomático, en tanto diferendo por la soberanía sobre el archipiélago con el Reino Unido, y la causa Malvinas, es decir, la convicción construida socialmente y ampliamente extendida en torno a la legitimidad del reclamo argentino. Son dos cuestiones que están íntimamente relacionadas, pero cada una de ellas tiene su propio ritmo, su propia dinámica, y no siempre hay una coincidencia lineal. Es decir, que exista un conflicto diplomático con el Reino Unido por las islas no implica que necesariamente o automáticamente la sociedad se haya hecho eco de ese reclamo y lo haga suyo. Eso es un proceso que lleva mucho más tiempo y que, por lo que podemos deducir de las investigaciones que hay en curso sobre esta cuestión, eh, surge más tardíamente. Es decir, el conflicto con el Reino Unido es de 1833, tras la ocupación británica de las islas, y podemos decir que en cierta forma a comienzos del siglo XX empieza a haber indicios de que ese reclamo va a ser asumido como tal por la sociedad y generado en ese sentido una convicción en torno a la causa Malvinas. Es decir, es una causa nacional que se va construyendo de manera compartida desde distintos sectores sociales y políticos, pero a lo largo del tiempo. O sea que tendría una vinculación, por ejemplo, con la construcción de una identidad nacional, Claro, digamos. totalmente, totalmente. Sí, exacto. Tiene la cuestión Malvinas, o mejor dicho, la construcción de la causa Malvinas, tiene una relación directa con la construcción del Estado Nacional y de una identidad nacional fomentada desde el Estado, pero también, como vamos a ver luego, construida desde abajo, ¿no? Es decir, Malvinas
va a pasar, sobre todo en el siglo XX, a ser una parte inescindible de la identidad nacional argentina, rodeada de una fuerte emocionalidad y parte de un nacionalismo cotidiano, diríamos. Es decir, es toda una serie de valores, de sentimientos, de prácticas que están asociadas a Malvinas como una suerte de síntesis de lo que es ser argentino. Sí, bueno, los colectivos, en todos lados hay un cartel que dice las Malvinas son argentinas, ¿no? Es como permanentemente. Y una vez que se instala, digamos, se puede establecer una línea de tiempo, digamos, etapas en ese siglo XX, digamos, ¿fue siempre igual el reclamo o pasó por diferentes momentos, diferentes públicos, diferentes tipos de discursos, ¿no? Más allá del gran discurso sobre Malvinas. Bueno, eso es un tema que todavía es una deuda de la historiografía, el explorar cómo se fue construyendo y cuándo esa causa nacional que en la guerra de 1982 llegó como a su apoteosis, ¿no? Eh, Podemos tener cierto acercamiento en cuanto a distinguir algunos momentos claves en el siglo XX y también tomar en perspectiva esta cuestión desde un punto de vista social, no tanto intelectual. Digo esto porque a veces se ha señalado algunos antecedentes en el siglo XIX ligados a Malvinas. Por ejemplo, José Hernández, quien en 1869 había publicado un par de artículos en el Río de la Plata, un periódico de la época, donde acompañaba una carta de un comandante argentino, Lacerre, que había visitado las islas. Y bueno, Hernández ahí tenía toda una diatriba contra Gran Bretaña por la usurpación y al mismo tiempo una queja contra el gobierno argentino, acusándolo de cierta desidia por haber olvidado el reclamo. Bueno, eso a veces es marcado por algunos especialistas como una suerte de hito o de referencia de que ya la causa Malvinas estaba vigente. Sin embargo, 1869, primer censo nacional de la Argentina, nos dice que justamente en ese momento la tasa de analfabetismo era altísima, más del 77%, es decir, que el público letrado era muy reducido, al que le podía llegar este discurso de Hernández, y al mismo tiempo Hernández no era el Hernández que conocemos posteriormente, es decir, para 1869 todavía no había escrito el Martín Fierro, no lo precedía su fama como para pensar que la opinión de Hernández sobre Malvinas es indicativa de una causa nacional. Lo mismo pasa a comienzos del siglo XX. A veces se habla de Paul Groussac, de la publicación de su libro Las Islas Malvinas en francés, como otro momento de que nos habla de una existencia, de una causa. Y en realidad Groussac está escribiendo con un público muy definido. El hecho de que escriba en francés ya de por sí habla bastante, y que es en realidad las élites políticas, que en general eran francófilas y francófonas en ese sentido, y además el ámbito diplomático, es decir, lo que hace en ese momento Groussac es darle al Estado argentino toda una serie de herramientas más sistemáticas para ejercer su reclamo, recopilar, sistematizar los argumentos jurídicos, históricos y ponerlos a disposición del Estado argentino. Entonces, ahí el hecho ya mismo de que su objetivo no sea la difusión, diríamos, sino más bien poder brindar como inmigrante que reconoce al Estado de recepción un aporte que tiene que ver con esto, con favorecer el reclamo argentino, nos da la pauta de que no hay una causa totalmente instalada. En todo caso, podemos decir, hay figuras en el ámbito intelectual que recogen esta demanda estatal, pero son figuras aisladas, no estamos hablando de la opinión pública. Claro, y la opinión pública, digamos, ¿cuáles serían o si se puede determinar, ¿no? ¿En qué momento y qué tipo de operaciones aparecen? Se me ocurre sin saber, te pregunto si tiene algo que ver con la aparición de los primeros nacionalismos en la década de 1920, 1930. Digo, hay un nacionalismo muy antibritánico, digamos, que aparece, ¿no? Sí, uno puede decir, si vamos a ver también, siempre aclarando que lo hacemos desde lo que está estudiado, todavía hay mucho campo vacante para trabajar, pero podemos decir que hay una primera manifestación de esta causa en la opinión pública bastante extendida durante la Primera Guerra Mundial. Luego, sí, en la década del 30, que tiene como un crecimiento cuali y cuantitativo, asociado, como vos señalabas, con los movimientos nacionalistas. Y después en la década del 60-70. Es decir, ahí uno puede encontrar como ciertas curvas en lo que hace al crecimiento de esta causa y de esta recepción por la opinión pública y al activismo en torno a eso. Pero bueno, son momentos diferentes
todavía podemos a lo mejor encontrar algún otro indicio que nos dé más estabilidad a esas curvas, pero de momento podemos señalar esas etapas. Mm. Como vos decís, hay diferentes actores que son los que motorizan esa causa en cada uno de estos momentos. Si querés nos referimos un poco a cada uno de ellos. Sí, sí. Pero bueno, en primer lugar, Primera Guerra Mundial, ¿no? Es como yo decía, un poco el momento en el que se advierte como un uso político de Malvinas como causa, ¿no? Es decir, ahí vamos a ver que en una primera instancia va a estar asociada a la propaganda alemana que se despliega en Argentina. País neutral, pero de todas formas objeto del interés de los ambos bandos beligerantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la propaganda alemana va a hacer uso de lo que se suele llamar su estrategia global de propaganda, que es aprovechar las debilidades del enemigo británico y en ese sentido enfatizar el imperialismo británico y los daños que eso ha hecho a diferentes naciones. Sí. En nuestro caso, Me acuerdo que hacen lo mismo en México con respecto a los norteamericanos, por ejemplo. Hay exacto. una acción diplomática muy fuerte de los alemanes. Y en ese sentido explota mucho lo que es las invasiones inglesas al Río de la Plata, 1806-1807, y Malvinas. Entonces, hay un discurso que tiene que ver con instalar, en esa opinión pública argentina muy francófila y por ende aliadófila, una semilla de duda, ¿no? Respecto de la pertinencia de estar apoyando a los aliados en la guerra. Se llega incluso a insinuar, no tanto como en el caso de México que vos señalabas con el telegrama Zimmerman, ¿no? No tanto como eso, pero hay una insinuación de que si Alemania gana la guerra, Argentina puede recuperar las islas, y se fogonea mucho esa cuestión, ¿no? Ya te digo, por parte de la propaganda alemana. Ahora bien, en 1917, que es una coyuntura clave para nosotros, ahí surge de nuevo, pero asociado a otros sectores de la sociedad. Para ser breve, con respecto a esa coyuntura, es el momento en el que se produce el hundimiento de 3 naves de bandera argentina por submarinos alemanes. Surge lo que se llama el Affair Luxemburg, es decir, la difusión de unos telegramas cifrados del ministro plenipotenciario alemán en Argentina, Luxemburg, que justamente se refiere a esos incidentes y recomienda a su gobierno continuar hundiendo barcos, pero sin dejar rastros, siendo más discretos, y al mismo tiempo dirigiéndose de manera bastante irrespetuosa hacia el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Honorio Pueyrredón, ¿no? Entonces, ese tipo de incidentes genera toda una serie de conflictos diplomáticos, diríamos, con Alemania, que van a ser explotados por Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos va a difundir esos telegramas para presionar al gobierno argentino a cambiar el rumbo de la política exterior. Y entonces, dentro de ese contexto, los sectores partidarios de la neutralidad van a traer a colación el tema Malvinas. Entonces van a justamente enfatizar cómo no puede haber solidaridad posible con los aliados y por lo tanto cambiar el rumbo de la política exterior, teniendo en cuenta que uno de esos aliados es agresor de la Argentina a través de la usurpación de las islas. Entonces, ese es un tema que aparece muy insistentemente durante toda la guerra, fogoneado por los alemanes, pero también por algunos sectores, como decía, internos, y que nos dan la pauta de que hay ya instalada algún tipo de convicción en torno al tema, porque la propaganda, para que sea efectiva, en general tiene que estar interpelando sobre la base de creencias ya establecidas, no necesariamente instalando temas nuevos. Así que ya eso nos advierte de una primera o temprana movilización en torno a la causa Malvinas, ¿no? Nosotros estamos acá en el Instituto Ravignani, un director del Instituto Ravignani era Careguá, que fue parte de los 60, me parece, si Sí. no recuerdo mal, que parte de su trabajo tenía que ver con juntar documentación que permitiera sostener en términos históricos la demanda de Argentina, ¿no? ¿Hubo un rol de los historiadores con respecto a eso? Por ejemplo, se me ocurre preguntarte, Sí, más allá de Careguá, ¿no? bueno, pero en realidad es que los historiadores que más trabajaron sobre este tema fueron los de la nueva escuela histórica. Así que justamente Calegua, entre otros, pero han tenido ese rol de recopilación, como señalás, de documentación, de seguir, incluso Calegua es más activo en la década de 60, hasta crea una asociación pro Malvinas, ¿no? Es decir, hay dentro de lo que es el mundo académico, hay ya, diríamos, en los 20, 30, un primer impulso desde estos sectores, es decir, desde nuestro propio instituto. ¿Y en la escuela cuándo aparece eso? Yo digo, yo recuerdo de la escuela, bueno, fue post Malvinas,
pero había todo el tiempo, digo, desde las revistas infantiles orientadas al público infantil, desde la propia conmemoración de un feriado y, y cantar la marcha de Malvinas y demás, digo, entendiendo la escuela como un instrumento clave, digamos, para la construcción de identidades con respecto a, bueno, en este caso, Malvinas, ¿no? Bueno, es curioso porque en realidad Malvinas como un tema de enseñanza para la educación primaria recién aparece como algo obligatorio en la currícula en la década del 40. Hasta ese momento es un tema que aparece vinculado más que nada a la geografía, pero no a la historia. Y en ese sentido hay una publicación infantil que surge en 1936 y que a partir de 1937 y hasta 1940 va a ser muy activa en lo que es la malvinización, que es la revista Figuritas. No es muy conocida, pero ha tenido en su época, durante 10 años por lo menos, bastante llegada social, y desde ahí se ha fogoneado muchísimo la cuestión de las Malvinas son argentinas. De hecho, tienen una campaña muy larga y muy intensa de contacto con sus lectores para que reflexionen sobre este lema, el lema Las Malvinas son argentinas, e impulsan toda una serie de iniciativas que dan la pauta además por la recepción que tienen de que dentro de lo que es la comunidad educativa en general, hay como una necesidad o una demanda de trabajar este tema que no estaba contemplado por el Estado. Esta revista está formada principalmente por docentes y directivos de escuela primaria y es muy interesante porque por ese diálogo que establece con sus lectores, vamos a ver que hay muchas iniciativas que luego nosotros vamos a dar por sentadas, pero que surgen desde ahí. Por ejemplo, la celebración del 10 de junio como Día de Malvinas. Eso es una demanda que ya va a ser planteada en 1936 por una asociación civil que se llama Los Ceibos y en el 37 por la revista. Es decir, la idea de que se recuerde en esa fecha, que era cuando se creó la Comandancia Civil y Militar en 1829, encomendada a Luis Bernet, de que se recuerde y que se reflexione en las aulas sobre la cuestión de los derechos argentinos. Eso realmente fue muy novedoso y recién va a plasmarse en la práctica en 1973, es decir, varias décadas después. Recién ahí, por una ley nacional, es que se establece la obligatoriedad, ¿no?, de la celebración de esa fecha. Lo mismo con lo que señalás de la Marcha de las Malvinas. Esta marcha no es un producto del Estado, sino que surge en 1939 una asociación que es la Junta para la Recuperación de las Malvinas, muy interesante también para estudiar, que justamente es la que llama un concurso, de la que va a salir esta marcha con la letra de Carlos Obligado, la música de José Thieri, y que ahora estamos habituados a cantarlo, pero que era recién obligatorio a partir de 1978. Es decir, durante la dictadura, en el marco de las tensiones con Chile, ¿no? Es como una idea de reafirmar los derechos sobre ciertos territorios australes. Es decir, que hay como iniciativas en las cuales vemos que la sociedad civil parece preceder al Estado, como que existe una automovilización en torno a la causa Malvinas y que el Estado está un poco rezagado, en todo caso, respecto de eso. Pues súper interesante analizar y esto que estás contando de Malvinas como una construcción, ¿no? Ujú. A veces desde el propio Estado, a veces desde la propia o sectores de la sociedad civil. Eh, ¿Acompañan estas demandas a los reclamos diplomáticos o la acción diplomática o no? A veces parecen tener cierta autonomía, ¿no? Por un lado hay que aclarar que desde 1833 hasta 1945, cuando bueno, se va a crear las Naciones Unidas, toda la demanda argentina es totalmente unilateral, ¿no? Son reclamos al Reino Unido que en general no tienen respuesta en base a algún incidente puntual. Y en ese sentido, el Estado argentino parece ser bastante cauto en la demanda. Es decir, hay, como vamos a ver en la década del 30, mucha efervescencia en la sociedad, en el mundo cultural, entre los intelectuales, para levantar la bandera de Malvinas, para pedir por la recuperación, y el Estado no parece estar en esa sintonía. Es interesante pensar por qué también, ¿no? Es decir, en ese periodo en particular de la década del 30, yo creo que influyen, aunque no está estudiado del todo, el centenario de la ocupación, que se va a dar en 1833, entonces eso es como, bueno, probablemente despertó algún eco local, sobre todo con las celebraciones que hace el Reino Unido de esta cuestión, pero sobre todo es la coyuntura de la Gran Depresión tras la crisis del 29 y
lo que fue el Pacto Roca-Ranciman. Es decir, en ese contexto tenemos que pensar justamente, ¿no?, una economía global que está tendiendo al proteccionismo. Entonces el gobierno argentino está más interesado en priorizar la apertura, o por lo menos una apertura limitada del mercado británico, que era su principal socio comercial, frente a esa tendencia proteccionista. Y esto, por supuesto, generó un fuerte movimiento nacionalista. Aparece poco después el libro de los hermanos Irasusta sobre la Argentina y el imperialismo británico. Con escándalos públicos de corrupción y Claro, además, ¿no? En todo en el medio de... exacto, sí, está sumado todo a ese contexto post-golpe del 30, gobiernos de la concordancia, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto es como que el Estado argentino parece priorizar, en este caso, mantener los lazos tradicionales con su socio comercial y postergar la demanda de digamos, la demanda diplomática. Mientras que la sociedad, o por lo menos sectores ligados a los intelectuales y también al mundo educativo, como vamos a ver en los 30 y 40, tienen un discurso muy fuertemente antiimperialista, de revisar los vínculos históricos que se tienen con ese país, de plantear justamente Malvinas como esa causa que muestra el avance del imperialismo, ¿no? Entonces ahí vemos que hay como una desintonía en cuanto a lo que es el rumbo diplomático y el rumbo de lo que es la demanda social. En los 60 parece haber una inicial sintonía. Ahí tenemos otro momento que dentro de lo que es el reclamo diplomático, que es la resolución 2065, en 1965 también, de lo que fue, las Naciones Unidas reconociendo el reclamo argentino, la existencia de un conflicto por la soberanía, colocando a Malvinas dentro del proceso de descolonización y llamando a las partes a negociar. Ese es como un punto de inflexión importante, donde inicialmente, bueno, vamos a ver que suele haber un apoyo bastante extendido a esa demanda y a esa acción del Estado argentino, con alguna que otra excepción. Es decir, uno puede tomar, por ejemplo, un episodio que fue en 1964, cuando el piloto argentino Miguel Fitzgerald fue a las islas, plantó una bandera argentina, dejó un manifiesto y se fue. Pero en ese manifiesto lo interesante es que él apoya explícitamente la acción diplomática que desarrolla el Estado argentino, ¿no? Ahí vemos como que hay una confluencia. Ahora bien, un poco después, 1966, tenemos un episodio distinto, que es el Operativo Cóndor. Es decir, este episodio que conduce Dardo Cabo con toda una serie de militantes nacionalistas que desvían un avión de Aerolíneas Argentinas y lo llevan a las islas, y donde, bueno, tienen toda una acción también de exigir el reconocimiento del gobierno británico de la soberanía nacional. Y eso ya es digamos, nos muestra una radicalización. Ahí no hay una reivindicación del rumbo diplomático argentino, sino que hay una apelación a la acción directa, ¿no? Es decir, ahí es interesante también pensarlo contextualmente. Estamos hablando de los años 60, de una época en la cual hay una violencia política creciente y por lo tanto eso también se hace sentir en la causa Malvinas. Entonces, me parece que ahí empiezan como a separarse el camino nuevamente de lo que es el rumbo diplomático y la demanda social. Vamos a ver que después se va a acentuar todavía más esta cuestión cuando las negociaciones deriven en lo que fue el acuerdo de comunicaciones con el Reino Unido en 1971. Ahí hay digamos, un avance desde la perspectiva del gobierno argentino, de establecer buenos vínculos con los isleños, de considerar que con una serie de concesiones pueden ganarse la buena voluntad británica para negociar la soberanía. Y hay sectores que ponen en cuestionamiento cada vez más, en el 73, 1974, cada vez más ese temperamento, ¿no? Y se lo ve como una estrategia inconducente, como que en realidad los únicos beneficiarios son los británicos y no la Argentina. Y ahí nuevamente hay apelaciones a la acción armada, a la acción directa. En ese sentido, desde los 60 y 70 vemos como un creyendo de reivindicaciones cada vez más exaltadas en torno a la cuestión Malvinas. Entonces, te hago una repregunta que es, ¿la guerra termina siendo un fracaso? Es el fracaso de las demandas diplomáticas, digamos. Sí, me parece que, nos puede servir para pensar también este episodio de lo que fue la guerra, que en realidad hay una tendencia a
de la sociedad argentina a legitimar el uso de la fuerza y que no es algo nuevo que se dé solo en 1982, ¿no? Es decir, pensarlo así más en el largo plazo nos permite ver que 1982, independientemente de toda la propaganda oficial que obviamente rodea a la Operación Rosario, posteriormente a la guerra, hay también una respuesta positiva de la sociedad porque ya esa sociedad venía contemplando en por lo menos los 15 años previos la posibilidad de una acción armada como estrategia más adecuada, como el fracaso efectivamente de la diplomacia, Claro. ¿no? Entonces es interesante, por eso digo, recontextualizar y pensar no solo en la coyuntura de 1982, sino en el más largo plazo. Y eso que no era hipótesis de guerra por parte del ejército, ¿no? La Escuela Superior de Guerra, las hipótesis serán Brasil y Chile. Exacto. Sí, sí, eso está muy claro. Hay alguna que otra referencia en la Armada, puede que sea un poco más, digamos, dado su misión que tiene que ver justamente con la defensa marítima, hay alguna percepción un poco más temprana de la importancia geoestratégica que puede tener Malvinas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta que, bueno, es el pasaje entre el Pacífico y el Atlántico. Ya en la primera hay alguna que otra advertencia en ese sentido en relación justamente a la batalla de Malvinas, que se da entre Alemania y Gran Bretaña en diciembre de 1914, pero en realidad en la Segunda Guerra Mundial ahí empieza por parte de la Armada a pensarse, pero tampoco en términos sistemáticos, sino más bien como una eventual hipótesis de conflicto. Y sobre todo teniendo en cuenta el marco de la guerra y la posibilidad de que cambiara de manos el archipiélago y cómo eso podría derivar en negociaciones para la Argentina. Por parte del ejército, no tanto, es decir, el ejército no tiene Malvinas prácticamente en vista y más bien diríamos que es bastante tardía la incorporación de esa hipótesis y bastante en vísperas de lo que fue la Mm. guerra. Y vos señalabas recién esta cuestión geopolítica, ¿no? Esta mirada geopolítica de las islas, que es parte de, por lo menos, de un discurso muy tradicional, ¿no? Las islas son importantes porque, Mm. digo, pero nunca me quedó claro si ese es un discurso propio nuestro y autocomplaciente de justificar la importancia de las islas, o si también desde los discursos diplomáticos exteriores, extranjeros, también se miraba de la misma manera. Es decir, hay una mirada desde afuera que dice, bueno, estas islas que están en manos británicas son importantes en términos geopolíticos, son importantes en términos de la geopolítica del Atlántico Sur, o es un discurso local y nuestro. Me parece que es más nuestro, porque en realidad Malvinas cobra importancia para América Latina, sobre todo, bueno, ya cuando se crea la OEA y en vísperas de la creación de la OEA, pero siempre teniendo en cuenta un horizonte que está asociado al antiimperialismo y al latinoamericanismo. Entonces, desde esa perspectiva, sobre todo a nivel intelectual y por parte de algunos estados también, hay una idea de que defender la soberanía argentina en Malvinas, ser solidario con Argentina, implica rechazar cualquier intromisión extranjera en el subcontinente. Mm. Pero no necesariamente eso implica que se vea tan claramente desde afuera la importancia que puede tener en términos geopolíticos, ¿no? Eso es algo, me parece, que es más local y más tardío también. Sí, sí. Quiero pasar a una pregunta más interesante para lo que es nuestra propia profesión Ujú. y que tiene que ver cómo estudiar un objeto de estudio, la construcción de un objeto de estudio como es Malvinas, y digo, antes de la guerra, durante la guerra o posguerra, digamos que, eh, siendo historiador. O sea, cómo romper ese relato tan fuerte, ¿no? Que nos empapa como ciudadanos, pero al mismo tiempo cómo tratar de hacer nuestro trabajo en términos de una historiografía profesional, Ujú. ¿no? Sí, es difícil, es un equilibrio muy difícil de mantener porque, como decíamos también hace un ratito, Malvinas está muy asociada a el sentimiento nacional, ¿no? A una cuestión muy afectiva y ponerse a plantear una mirada crítica o aséptica o u objetiva, como es el trabajo que busca el historiador, encuentra esas resistencias, ¿no? Es decir, es una tendencia en Malvinas y sobre todo en 1982 en adelante. Ya lo era antes, pero a partir de la guerra es como que la guerra crea también un terreno mucho más difícil de manejar, porque incursionar en eso implica un equilibrio que no siempre es aceptado como equilibrio por ninguna de las partes, ¿no? Es decir, uno puede encontrar los detractores de la guerra o los defensores de la guerra y que ambos están criticando exactamente el mismo discurso que uno trata de tener
en una línea más objetiva. Me parece que también hay algo que está asociado a esta cuestión Malvinas o a la causa Malvinas, que es esta idea de darla por presupuesta, ¿no? Y como que es un dato de la naturaleza, básicamente, que surgió ya en 1833. Entonces, tal vez ponerse a pensar en términos de construcción cultural, política, ideológica y en un término de construcción social, de que no es así, sino que es un producto, un resultado de procesos históricos y de lecturas y de representaciones que hacen diferentes actores a lo largo del siglo XX, también puede ayudar en cierta forma a desmontar esa creencia en la naturalización de lo que es Malvinas, ¿no? De pensar que Malvinas es algo que no puede discutirse o que es algo que ya viene heredado, como es un poco también el argumento nuestro de por qué son argentinas, que viene heredado desde 1833. Entonces, me parece que es un equilibrio difícil y es una tarea compleja en poder analizar esto con un cierto distanciamiento crítico y bueno, de poder justamente señalar todo lo que hay de temporalidad en este acontecimiento, ¿no? Y en este proceso. Sí, sí, pensando en esto, las demandas nacionalistas y el éxito que tiene la construcción, bueno, no es un éxito. Los británicos hicieron mucho también para ganarse esa fama a nivel mundial, Mm. digamos, como objeto de ciertos sectores del nacionalismo, ¿no? Pero que, digo, uno lee los libros que van saliendo de historiadores profesionales, y en general hay una dificultad a veces de romper con esa naturalidad de Malvinas como tema o Ujú. como demanda, ¿no? Eh, y en relación a esto te quería hacer otra pregunta, que es, vos que sos promotora de la historia social y cultural de la guerra, eh, ¿por qué es importante estudiar una sociedad que se moviliza, digamos? ¿Y qué puede aportar eso para la comprensión del siglo XX en función de Malvinas, ¿no? Bueno, es una pregunta compleja, interesante, pero compleja. Bueno, en realidad, la historia social y cultural de la guerra, que es una subdisciplina, diríamos, relativamente reciente, tiene pocas décadas de vida y en Argentina, aplicada a Malvinas, es todavía más reciente, tiene la virtud de pensar la guerra en otros términos a lo que era la historia militar tradicional. Es decir, la historia militar clásica es la que pensaba en términos de la historia batalla, de la cuestión operacional exclusivamente, de los grandes líderes, de los grandes diseñadores de la guerra, ¿no? Y aquí lo que encontramos con una mirada social o cultural es la complejidad del fenómeno de la guerra y pensarlo como, a ver, un fenómeno social. Porque, a ver, retomando un poco a nuestro amigo Duby, ¿no? Georges Mm. Duby con su idea de la historia social como síntesis, la guerra es una síntesis de una dimensión militar, obviamente, evidentemente, pero también interviene una dimensión política que tiene que ver con el Estado, con quienes deciden la guerra o la paz. Tiene que ver con la economía, porque implica una movilización de recursos, un establecimiento de economía de guerra, priorizar ciertas metas para sostener ese esfuerzo bélico. Y también una dimensión social y cultural, que tiene que ver con la creación de consensos, de legitimidad. Es decir, lo que nos permite pensar de otra manera también Malvinas es justamente tener en cuenta esta idea de movilización de la sociedad en torno a la guerra, que tiene mucho de automovilización, es decir, es una combinación de esfuerzos desde el Estado por malvinizar, es como, a ver, el éxito, si se quiere, de la política que luego, como habíamos hablado en las décadas, mitad de siglo, empiezan a extenderse a nivel educativo, ¿no? Con digamos, una actitud muy intensa de activismo social desde abajo, que lo veíamos en otros momentos del siglo XX también, ¿no? Y eso nos permite ver cómo, digamos, es útil para ver la guerra como una forma de legitimar el accionar de la política también, y para pensar también en las responsabilidades colectivas que implica justamente ir más allá de la decisión de un Estado, de un gobierno o de una dirección militar de la guerra. Es decir, nos permite pensarnos a la sociedad y a su relación con la guerra, y en qué medida podemos sublimar el uso de la violencia con determinados fines, en este caso, la recuperación de un territorio irredento. Te quería hacer, en verdad son dos preguntas, pero están vinculadas. Una es si hay participación de los medios de comunicación en esta construcción de Malvinas,
hiciste referencia a una revista infantil hace un rato. Ujú. Obviamente muchos intelectuales escribían en periódicos y demás. Bueno, pero si hay un rol, sobre todo a partir que se empieza hay un increciendo en las demandas y en los 60, en los 70, del rol de los medios de comunicación. Y después, vinculado a eso, que es algo que me parece que es así, que es Malvinas es un discurso que es transversal a todos los sectores sociales. Ujú. Digamos, no es una demanda de pobres o de ricos simplemente, sino que es una demanda de ciudadanos, en principio, sin distinción, digamos, ni de credo, ni de clase, ni nada, ¿no? Digo, Ujú. Me parece que en realidad dentro de lo que es ese pantallazo que podemos hacer de la evolución de Malvinas como causa nacional, la prensa va a jugar más tardíamente tal vez un rol en lo que es el fomento. Antes sí aparecían algunas referencias, aquí como, digamos, como vos señalás, hay intelectuales que escriben en esa prensa, que van volcando su opinión a lo largo de las décadas, pero el momento me parece clave es en la década del 60 y con un diario que también va a ser un diario emblemático, y lo sigue siendo, ¿no? Que es el diario Crónica, de Héctor Ricardo García. Crónica va a estar muy ligado al fomento, una campaña de fomento de la malvinización de la opinión pública, ya tempranamente. Es decir, ya con algunos de estos episodios que mencionaba hace un rato, por ejemplo, con el vuelo de Fitzgerald, Crónica va a tener la cobertura exclusiva. Entonces, cuando vuelve Fitzgerald a Buenos Aires, va a tener toda una caravana triunfal que lo va a conducir a las oficinas del diario. Entonces, el diario va a dar una cobertura con entrevistas exclusivas a Fitzgerald. En 1966, cuando se da el operativo Cóndor, de hecho, García va a estar invitado por Dardo Cao para subirse a ese avión, supuestamente sin decirle de qué se trataba, pero la cuestión es que es el hombre de la prensa en las islas durante todo el operativo. En 1968 va a ser un vuelo también con Fitzgerald, él con el avión de Crónica, y va a ir a las islas para hacer una cobertura de la visita de un dirigente británico, pero de todas formas un vuelo ilegal que también va a ser muy difundido por el diario. Y tal vez lo más espectacular viene en 1974, porque allí hay un episodio que tiene que ver con las declaraciones del entonces canciller argentino, Alberto Viñes, que cuando se le pregunta en una rueda de prensa cómo proceder respecto a Malvinas es invadiéndolas o negociándolas, dice él. Entonces, a raíz de esa expresión, lo que va a hacer García es a instar a Isabel Perón, con grandes titulares en portada, que tome acción directa para recuperar las islas. Atrévase, Isabel, decía a grandes títulos catástrofe típicos del diario. Y no solo eso, sino que va a lanzar una campaña de reclutamiento de voluntarios para ir a las islas. Es una campaña que va a tener apoyo de algunos deportistas conocidos como Bonavena o de cantantes como Roberto Rimoldi Fraga, pero que además va, según el diario, a lograr reclutar en 3 días 20.000 adhesiones. Gente con nombre y apellido, número de documento, profesión de todo el país que se alistaría para ir en un barco propio, si fuera necesario, decía García, a invadir las islas, a ocuparlas y recuperarlas. Bueno, eso es muy espectacular y hay una cobertura impresionante que se da a esa iniciativa, que por supuesto va a terminar con la clausura del diario porque básicamente los acusan de sedición, ¿no? Es decir, de tomar un rol que no le correspondería. Pero en ese sentido es tal vez, bueno, le gusta presentarse a Crónica como el paladín de la causa Malvinas, ¿no? Efectivamente, con la llegada social que tenía en ese momento, estaba tirando unos 800.000 ejemplares diarios en sus varias ediciones, tenía como una mayor prédica en el grueso de la opinión pública y en los sectores incluso más humildes de la opinión pública. sí, sí. Y lo que señalás también es importante sobre la transversalidad. Eso es algo que se va a ver durante todo el siglo XX. Uno va a encontrar, por ejemplo, en esa misma Junta de Recuperación para las Malvinas que yo mencionaba de 1939, que es bastante efímera, pero uno va a encontrar, por ejemplo, como presidente a Alfredo Palacios, es decir, un socialista, bueno, que adhería en cierta medida a lo que es el paradigma liberal de la política de la época, pero un socialista finalmente, y nacionalistas de extrema derecha. Entonces, uno puede ver ahí que hay como una conjunción de sectores que
son irreconciliables en otro ámbito, sectores liberales y democráticos, sectores antiliberales y partidarios de los autoritarismos del momento, que todos dejan de lado sus diferencias y reivindican a Malvinas. Y realmente es algo muy interesante que se va a repetir a lo largo del siglo XX. En los 60 y 70, cuando conversábamos también hace un rato, podemos encontrar que hay radicales, hay peronistas, hay partidos provinciales, todos pueden tener diferencias programáticas o partidarias, pero más allá de eso van a tener también una posición bastante más extrema que los gobiernos de turno para la defensa de Malvinas. Entonces, uno encuentra ahí como un consenso, no digo que sea absoluto, pero un consenso entre sectores de toda extracción social, política, ideológica, y se va a repetir en la guerra, ¿no? Porque todo el apoyo que rodea a 1982, salvo excepciones, en general cruza todo el arco político, ¿no? La adhesión a esa movida que ha lanzado el gobierno argentino. Me hace acordar a hace un episodio que grabamos con Alejandro Catarusa, que hablábamos de San Martín y la construcción de San Martín como mito, héroe, mito, y pasaba lo mismo, nos explicaba lo mismo, o sea que en ese sentido, es como si fuera un prócer Malvinas, en esa construcción, no tiene enemigos, no tiene rivales, o nadie se animaría a decir algo, Exacto, sí. algo negativo con respecto a eso. ¿Aparecen digamos, los isleños en estos relatos del siglo XX? Más allá de los británicos, que son los invasores, ¿no? Digo, Bueno, en realidad hay también una literatura que se da en diversos momentos del siglo XX de viajeros, que es muy interesante porque nos muestra que hay, por un lado, una reivindicación de la soberanía argentina sobre las islas, pero al mismo tiempo esto convive con el desconocimiento de lo que son las islas, quiénes los habitan. Es decir, hay como una desconexión en ese sentido. Y los isleños prácticamente en estos relatos no aparecen. Es decir, podemos ver que no aparecen como un interlocutor válido. Recién uno en la década de 60 o 70 puede advertir que estos sectores que reivindican Malvinas hacen alguna alusión a los isleños porque, bueno, son un actor que empieza a ir cobrando protagonismo en las negociaciones, pero hasta ese momento son como olvidados, ¿no? Vamos a ver un libro muy popular de la década de 30, que también lo vamos a mencionar luego, Nuestras Malvinas, de Juan Carlos Moreno, justamente una primera aproximación a esos isleños, y a decir, bueno, son una suerte de híbrido, son presentados no como digamos, el ciudadano argentino ideal, sino como una suerte de salvajes que es necesario en cierta medida civilizar, ¿no? Pero es también como una constante ese desconocimiento de realmente qué son las islas, qué recursos tienen, qué potencial demográfico o económico pueden presentar, ¿no? Es como contradictorio si uno quiere. sí, y ya para ir cerrando, te hago una repregunta que tiene que ver, ¿de qué manera estos relatos sobre Malvinas en el siglo XX, digamos, así como te preguntaba antes si la guerra era el fracaso de la diplomacia o cómo influyen en su incorporación en la propia Constitución, ¿no? Digo, el reclamo de Malvinas no es solamente un reclamo social, no es un reclamo de algunos sectores nacionalistas o del Estado nacional, está en la Carta Magna, ¿no? Como algo irrenunciable. ¿Qué relación, si se puede establecer alguna relación entre esas dos cosas? Sí, me parece que eso tiene que ver con, por un lado, con usos políticos de Malvinas, ¿no? Es decir, tal vez Malvinas es lo único que da cierta unidad a un panorama político mucho más polarizado a veces, en algunas ocasiones, en otras más diverso, pero es lo que termina siendo como una suerte de denominador común de gran parte de la opinión pública argentina. Y me parece que eso también es la herencia de la guerra, ¿no? Es decir, el decir, se ha derramado sangre argentina en las islas, es algo que ahora, si no lo tenía antes, va a cobrar todavía mayor urgencia, y la necesidad de como honrar ese sacrificio de los caídos en mantener esa defensa total digamos, absoluta de la soberanía argentina. Es un tema que justamente resulta complicado para tal vez nosotros como historiadores, en el sentido de que a ver, cualquier cuestionamiento que se pueda hacer al accionar incluso o del Estado argentino o a ciertas conductas de la propia sociedad frente al tema Malvinas, pueden ser vistas como, digamos, abandonar ese reclamo que ya tiene un carácter estatal, oficial, ¿no? Así que eso también es
parte de este terreno complejo que debemos transitar desde la historiografía para poder abordar el tema con cierto distanciamiento crítico. María Inés, te quiero hacer una pregunta que, bueno, vos tuviste la experiencia de trabajar con historiadores británicos sobre Malvinas. ¿Cómo fue esa experiencia? Australiano. Australianos, hasta el soporte Sí, se ve tienen la que, misma, el mismo consenso. pero digo, ¿cómo es trabajar o cómo fue la experiencia esa o cómo se mira Malvinas digamos, del otro bando, digamos, en términos genéricos? Bueno, fue una experiencia desafiante y muy interesante porque en realidad tiene que ver también con la apertura mental, ¿no?, de quien fue el motor de ese libro, que fue Peter Stanley, un profesor eh, nacido en Gran Bretaña, pero que ha hecho toda su carrera académica en Australia, en la Universidad de Canberra. Y él habremos coincidido en algún que otro congreso en lo que hemos trabajado, ambos trabajamos Primera Guerra Mundial y nos hemos puesto a conversar sobre este tema, y a él le preocupaba que estaba comenzando a trabajar un proyecto de libro sobre la Guerra de Malvinas. Le preocupaba justamente el hecho de que la historiografía británica prácticamente no daba cuenta del punto de vista argentino, ni en cuanto a bibliografía, ni en cuanto a fuentes, ni en cuanto a cómo era entendida la guerra desde acá. Entonces, ahí fue cuando él me invitó a sumarme a este libro que estaba comenzando a trabajar, y también hemos sumado otro miembro del GIGE, que es Luis de la Fontana, que, bueno, él tiene su formación militar, por un lado, que nos permitía un aporte sustancial y fundamental para poder entender la guerra en términos justamente operacionales, y al mismo tiempo es veterano de la Guerra de Malvinas, entonces también aportaba una mirada en primera persona de lo que fue la guerra en las islas. Bueno, fue una experiencia con mucho diálogo y, como ya te digo, mucha apertura por parte de nuestro colega Peter Stanley. Él ha colaborado también con otro historiador australiano que se ocupaba más bien de las cuestiones navales, pero el grueso del volumen fue un diálogo entre Peter Stanley, Luis de la Fontana y yo, de mucho ida y vuelta, y fue muy interesante porque nos permitió pensar la guerra desde distintos ángulos. La idea es ser lo más objetivos posibles dentro de las limitaciones que implica que uno es argentino y que también tiene ciertas convicciones o ciertas ideas, como las que hemos señalado un poco en la charla previa. Y, a ver, fue, como digo, muy interesante porque hemos utilizado fuentes de ambos bandos, y es más, él ha traído, Stanley, fuentes de Malvinas, de los propios isleños. Entonces ahí podemos ver como las dos o tres campanas, en realidad hay dos campanas que tocan para la misma sintonía, pero pudimos ver desde diferentes ángulos. La idea fue plantear lo más objetivamente posible cada acción, y, a ver, cada una de estas acciones de la guerra van a estar miradas desde los dos lados, es decir, que no va a haber un planteo unilateral, sino que si hay una voz que se refiere a un aspecto puntual de la guerra, va a haber otra voz del lado contrario que va a señalar cuál es esa mirada. Y hemos intentado hacer como, bueno, una cobertura amplia de lo que fue la guerra y también la posguerra, y de una mirada que contemplaba obviamente lo bélico, lo operacional, pero también lo social, lo cultural, la construcción de memorias. Fue realmente una experiencia muy, muy interesante, con mucho diálogo, y que nos pareció también muy útil para que en la historiografía angloparlante, en la que en general predomina la mirada británica, puede incorporarse también la voz argentina y puede incorporarse también en ese sentido un contenido mucho más amplio y abrir las miras del lector, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso fue como, para nosotros, como argentinos, nos fue, digamos, útil para decir, bueno, desde Argentina también ese tema se está trabajando críticamente, y al mismo tiempo poder incorporar nuestra voz a ese texto que justamente está en inglés y que pretende llegar a lectores que no son los naturales para nosotros, ¿no? Así que fue una experiencia muy interesante. Para finalizar, te agradecemos primero nuevamente tu visita acá, María Inés. Si vos tuvieses que, cuando vos trabajás esos temas, cuando vos recomendás ¿qué libros utilizás, qué libros pensás que son útiles para poder pensar esta construcción de Malvinas como un objeto, ¿no? Social, cultural y político en el siglo XX? Bueno, Acá tenemos algunos. algunos están aquí, sí. Es que en realidad la historiografía sobre Malvinas
no está tan concentrada en estos problemas de la causa y su construcción social en el 20. Habitualmente la historiografía se ha dedicado a lo que es la diplomacia, todo el devenir de los reclamos diplomáticos, o la guerra y la posguerra. Entonces, no hay tanto material como para poder abordar la cuestión. Una primera recomendación sería esta fuente, es Nuestras Malvinas, por Juan Carlos Moreno, que mencionábamos recién. Tiene un montón de ediciones de ese libro. Tiene infinidad de ediciones. La primera es de 1938. Y, a ver, lo recomiendo por dos cuestiones. Una es como un testimonio de alguien que fue justamente en los 30 a visitar las islas y que trae sus impresiones y además trae en un lenguaje muy llano toda una serie de argumentos históricos, jurídicos, geográficos que apuntaran a la soberanía argentina. Y en ese sentido, es como que condensa esa idea más de sentido común de por qué las Malvinas son argentinas, y además, como vos señalás, tiene infinidad de ediciones que llegan casi hasta la actualidad, por lo menos hasta los 70 tranquilamente, que hacen que sea sostenido en el tiempo ese sentido común en torno a las islas, ¿no? Entonces, me parece que por la proyección que va a tener, que incluso en la década de 50 va a ser lectura de textos de primaria, o sea, que se considera como una lectura escolar, me parece que nos permite entrar un poco en la cabeza de muchas generaciones de argentinos en torno a Malvinas. Un segundo libro que recomendaría, estoy más que nada en orden cronológico, es el libro de Vicente Palermo, Salen las heridas. Este es un trabajo, un ensayo de Palermo muy crítico y muy polémico sobre la causa Malvinas, que él intenta justamente desarticular, ¿no? Analizarla críticamente. Más allá de si se puede o no coincidir con los planteos que a veces son bastante ácidos sobre el tema, lo que tiene también interesante el libro es que hace un repaso de diferentes momentos en los cuales en el siglo XX intelectuales o políticos levantaron esta bandera de Malvinas como causa. Entonces, me parece que puede resultar de utilidad. También hay otro libro que es de Sebastián Carasay, Lo que no sabemos de Malvinas, que trabaja varias dimensiones. Por un lado, incorpora a este actor que hablábamos hace un ratito, Los Isleños, es decir, justamente y su relación con Argentina y con el Reino Unido, pero como él se interesa sobre todo en la década del 60 y del 70, trae por un lado referencias a lo que es el impacto de Malvinas en la música popular, sobre todo en el folclore, y por otro lado también nos habla de estos distintos episodios de los 60 y 70, del Operativo Cóndor, de García, de las disputas políticas sobre Malvinas, que nos referíamos hace un ratito como parte de ese creyendo reivindicativo. Entonces es un libro que en ese sentido permite enfocarse en estas cuestiones. Otro que puedo mencionar es La cuestión Malvinas en la Argentina del siglo XX, una historia social y cultural que hemos coordinado con Luis de la Fontana hace un tiempo. Bueno, en la tapa está justamente Fitzgerald y Héctor Ricardo García y Crónica. Y bueno, es un libro que es una compilación de diferentes trabajos que cubren lo que es Malvinas como una cuestión cultural y social en diversos momentos del siglo XX, en la preguerra, durante la guerra y en la posguerra. Entonces vamos a encontrar trabajos sobre la Primera Guerra Mundial, la década del 30, los 60, es decir, hay como un panorama bastante amplio. Y el último es Malvinas y las guerras del siglo XX, otra compilación que hicimos con Germán Soprano hace poco, que es parte de un proyecto de investigación que está radicado en el instituto, del que también han participado 2 integrantes del GIE, y donde vemos el cruce, el entrecruzamiento de esta causa Malvinas con diversos conflictos globales como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en ese sentido, cómo diferentes actores, tanto la Armada, el Ejército, como la escuela, van a ser ámbitos que van a estar marcados por estas guerras. En relación a la Segunda Guerra Mundial, quisiera añadir una cosa que no mencioné antes, y es que en la Segunda Guerra Mundial vamos a encontrar nuevamente el uso propagandístico de la cuestión Malvinas por Alemania. Y ahí vamos a ver que también ya con un panorama político interno muy polarizado y también obviamente muy marcado por lo que es la Segunda Guerra Mundial, va a haber ciertas restricciones a ese uso propagandístico. Es decir, vamos a encontrar muchos movimientos nacionalistas que van como la Alianza Libertadora Nacionalista, bastante activa en esos años, que van justamente a recordar la usurpación británica, hablar de antiimperialismo y demás, pero que cada vez más, a partir del 40,
va a estar cercenada esa posibilidad de expresión de una opinión antibritánica. Y acá juega nuevamente la política del Estado, es decir, en el marco de la guerra, ese Estado neutral, durante la mayor parte de la guerra, busca preservar el vínculo con Gran Bretaña y considera que cualquier tipo de reivindicación que se asocie a Malvinas puede ser utilizada por el enemigo alemán. Entonces hay una restricción a la libertad de prensa y de opinión que justamente va a hacer que no tenga la misma presencia que en la Primera Guerra, este discurso propagandístico que enfatiza el antiimperialismo británico. Bueno, María Inés, muchas gracias por acompañarnos. No, un placer. Te comprometo a una próxima programa, a ver si sobre Malvinas o sobre las guerras mundiales y la Argentina, que también es un tema que es muy interesante. A quienes nos acompañaron les agradecemos. Compartan el video, denle a la campanita y nos vemos en el próximo episodio de Charlando de Historia. Chau, chau.